muy interesante, mi querido hermano, mi amigo, que nosotros valoremos esto y poder comprender a la luz de las Sagradas Escrituras lo que la Biblia nos dice sobre la paciencia. Hay un tipo de paciencia que se adquiere a través de las pruebas. He escuchado personas que dicen, no pidas paciencia, que paciencia es prueba, por un texto que encontramos en la palabra. Entonces muchos se creen que la paciencia en todo sentido es prueba y que tú vas a tener paciencia única exclusivamente luego de pasar por un proceso de prueba. Pero encontramos en la palabra, y esto es bueno que lo entendamos, la paciencia, fruto del Espíritu. El fruto más el fruto del Espíritu es paciencia. Por eso quiero que lo comprendamos esto a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es la paciencia como fruto del Espíritu? No por las pruebas. Es bueno, hermanos, que nosotros caminemos siempre en dependencia total y absoluta del Espíritu Santo y aprender a vivir en paciencia. Y esto cae bien ahora que estamos nosotros viviendo una época de la vida de muchas informaciones, donde estamos siendo terriblemente bombardeados, hermanos, con informaciones desesperantes. Ahora es una muy buena oportunidad para la iglesia predicar con el ejemplo y mandar un mensaje contundente, pero hacerlo en silencio. Hay mensajes que se dan en silencio con nuestra forma de actuar. Por ejemplo, son muchas las personas que están desesperadas por las cosas que están sucediendo a nivel de salud, a nivel de la naturaleza, a nivel de la sociedad, del mundo. Cuántas noticias raras. Ahora necesitamos pensar y ver sobre lo que dice la Biblia, más el fruto del Espíritu es paciencia. Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Finalmente dice, de paciencia. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Este texto memorícelo, hermano. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sepamos que el sustantivo macrotumia y el verbo macrotumein son característicamente palabras bíblicas. No se encuentran en absoluto en el griego clásico y solo muy raramente en el griego posterior. Son en verdad palabras típicamente cristianas, pues como vemos, describen una virtud cristiana que para los griegos no era tal virtud. En el Nuevo Testamento, macrotumia se encuentra 14 veces y macrotumein 10. Macrotumia y macrotumein describen el espíritu constante que nunca cederá. El espíritu constante que nunca cederá es esa paciencia a que se refiere y fe que finalmente heredará la promesa. Por ejemplo, Abraham recibió la promesa porque había esperado con paciencia. Hebreos 6:15. Paciencia es una virtud que el cristiano debe tener mientras espera el advenimiento del día del Señor. Y puede aprender de la paciencia del labrador que espera la cosecha y de la paciencia de los profetas que nunca perdieron su esperanza en Dios. Hay una cita bíblica, Santiago capítulo 5,
versículo 7, que nos arroja mucha luz al respecto, donde dice Santiago 5, verso 7, por tanto, hermanos, tened paciencia, no temporal, sino hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Note, amados hermanos, que en estos textos, tanto en el versículo 7 se utiliza la palabra paciencia, pero también en el versículo 8 y en el versículo 10 finalmente dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y esto es cierto. Cuando usted observa históricamente la vida de los profetas que hablaron del Señor, hablar por ejemplo del caso de Esteban, hablar de Felipe, hablar de Pablo, hablar de otros hombres, nos damos cuenta que su vida no les fue fácil. Enfrentaron mucho vituperio, muchas aflicciones, muchas persecuciones. Sin embargo, ellos se mantenían esperando en la promesa de Dios, confiando en la promesa del Señor hasta ver cumplido el propósito de Dios en su vida, pero para ello se necesita la paciencia. Hoy en día el desespero impera dentro de nosotros. Hoy en día a la gente le gusta escuchar que le digan, este es tu tiempo, actúa, lánzate, ya no estés más ahí, tienes que moverte. Entonces luego la gente acude a hacer ciertas cosas, tareas, proyectos y planes que lo hunden en el fracaso. Entonces la gente luego viene después para atrás diciendo que fue Satanás, que no lo dejó avanzar. Entonces aquí en el Evangelio no funciona actuar con desesperación. Aquí en el Evangelio no funciona irnos delante ni detrás, sino al paso que Dios quiere que nosotros caminemos para entonces al final de la jornada recibir de Dios aquello que nos ha prometido o que nosotros le hemos pedido. Hay una cita bíblica que dice, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente, no desesperadamente. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Luego puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Note que el salmista dice, pacientemente, no dice desesperadamente. Pacientemente esperé en Jehová. Amado hermano, se hace muy importante que nosotros nos ocupemos y nos preocupemos en pedirle a Dios, en buscar la comunión con el Señor, para que caminemos en esta vida cristiana con paciencia. El cristiano debe tener esta paciencia que puede soportar la espera y sobrellevar el sufrimiento sin ceder jamás. Se puede, porque esto viene de Dios. Porque en el Evangelio las cosas son diferentes. En el mundo la gente habla mentira para obtener lo que quiere. Nosotros no, nosotros nos vamos por la vía correcta. Decimos la verdad, pero eso conlleva, por eso es que la vida del cristiano es una vida que tenemos que vivirla llena de Dios y del Espíritu Santo, porque Él es el único que nos ayuda a caminar. Por ejemplo, en el mundo, el sistema de amorío se resuelve de manera diferente a como los cristianos lo resolvemos. Señores, usted va al colmado y uno se enamora del otro y se van por ahí mismo y no vuelven y se conocen, de mil maneras se conocen. En el cristianismo no. Los hombres y las mujeres de Dios, primero cuando ven están habilitados, ¿verdad? Para juntarse con alguien, para casarse, primero dicen vamos a orar,
Yo entiendo que tú puedes ser la persona que yo he estado orando y vamos a orar. Los cristianos primero dedican un tiempo de oración, oran, luego se van a orar y a conversar, a tratarse. Se hace diferente, pero en el mundo no. Ahora, en ese intervalo de tiempo de oración, ¿usted cree que no hay su desesperación? Hay su desespero, porque la carne es débil y no se sujeta a las cosas de Dios, ni puede. Entonces, nosotros como siervos del Señor sufrimos eso. Pero como tenemos el Espíritu Santo, ese fruto que es la paciencia, nos permite esperar hasta obtener las cosas por la vía correcta, esperando y aguardando el tiempo del Señor y no el tiempo de nosotros. Nosotros esperamos, por ejemplo, en el caso de las relaciones, esperamos el tiempo para casarnos. Y hay un proceso. En el mundo no. En el mundo es para adelante y dale para allá, que eso no es nada, porque no hay una vida, organizada ni guiada por Dios, pero en el evangelio no. Y es probable que muchas, por ejemplo, mujeres y hombres, se sientan que están quedados, como decimos un buen dominicano, y se pongan a mirar a aquellos que están allí, que dicen, mira a mi vecina, que es de la misma edad mía, y mira, ya se casó, y no le fue bien, se divorció, se volvió a casar y le va bien. Mentira, eso es lo que tú crees que le va bien. Yo he aprendido a no desear la vida de nadie. Yo quiero mi vida como Dios me la tiene, porque cada quien tiene su problema. A veces usted ve a la gente por fuera bien planchadito y los ve sonriendo, pero por dentro están vacíos, están tristes, tienen un problema grandísimo. Por eso yo soy feliz con la vida que tengo, porque la mía es la mía, la del otro yo no la quiero, aunque aparentemente sea bonita, porque usted no sabe el problema que tiene el otro. Entonces eso pasa, hermanos. La palabra del Señor nos invita al cristiano, al siervo de Dios, a caminar en paciencia. A caminar en paciencia. El cristiano debe tener esta paciencia, que puede soportar la espera y sobrellevar el sufrimiento sin ceder jamás. Esto describe la actitud que un hombre debe tener para con su prójimo. Y este es el uso típicamente neotestamentario de la palabra. Crisóstomo definió paciencia como el espíritu que podría vengarse si quisiera, pero que finalmente rehúsa hacerlo. Ahora bien, esto es lo opuesto a la virtud griega. La gran virtud griega era megalasuchia, que Aristóteles definió como la renuncia a tolerar cualquier insulto o injuria. Para el griego, el hombre grande era el que hacía lo indecible por vengarse. Para un cristiano, el hombre grande es el que, aun cuando puede vengarse, rehúsa hacerlo. Los griegos, con Aristóteles, que definía como la renuncia a tolerar cualquier insulto o injuria. Y hay gente así, que tienen esa cultura griega. Y yo le pelo el plátano a cualquiera, y yo esto, y a mí no se me puede mover nadie mucho a mi lado, porque yo resuelvo, y usted ve que yo resuelvo. Es una cultura griega, compadre. Para el cristiano y para Jesucristo, el hombre grande es el que, aun cuando puede vengarse, rehúsa no hacerlo. Y eso lo hizo David cuando tuvo en las manos a Saúl. No lo hizo. Eso lo hizo Cristo. Pudo enfrentar a Judas frente a frente y cara a cara. A su traicionero Judas. Pudo cortarle la cabeza a aquel ladrón que lo estaba injuriando al lado. Sin embargo, lo perdonó. Eso es paciencia, hermanos. Una paciencia que viene de Dios. El mismo Esteban lo apedrearon, lo maltrataron. Él pudo orar, como a veces yo oigo gente que ora, que dice, yo maldigo a los que se levantan contra mí. Bueno, Esteban fue capaz de decir, Señor, no le tome en cuenta esto. Cristo lo hizo también.
Pablo tuvo que perdonar muchísima gente a cada momento, porque los hombres grandes, los hombres que verdaderamente son grandes, no son aquellos que no soportan. Los hombres grandes son los que tienen paciencia. Y en esta vida que vivimos, para algunos, la gente paciente es tonto. Yo no sé cómo tú aguantas esa vecina que te maldice. Yo no sé cómo tú aguantas ese hombre. Y aún tú le sigues sirviendo. Si fuera yo, mira. No. ¿Tú sabes qué es lo que hace grande al hombre? Dejar pasar por alto las ofensas. Y yo te voy a decir algo. El que deja pasar por alto las ofensas es porque tiene el fruto del Espíritu, que es la paciencia. Usted es un carro chocón y de cualquier cosa está impaciente, alterado, maldiciendo, acabando con el mundo, que la gente es lo que le tiene miedo. Tiene que pedirle a Dios que le ayude a que ese fruto del Espíritu, que es la paciencia, se refleje en usted y lo ponga en práctica. Porque de esa manera, mire, cuando una persona actúa con paciencia, demuestra que tiene el Espíritu Santo de Dios. Así es. Los griegos no lo veían así. La grandeza del hombre para los griegos era que el que le hacía algo resolviera ahí mismo. Si te dan, dale. Si te hacen esto, dile. Si te tira la basura, tírasela. Si están hablando de ti, sale, averigua y no te quedes callado. Hay gente que promueve eso, ¿sabe? Hay gente que promueve eso. Pero la Biblia no se equivoca. La Biblia no falla, hermano. La Biblia no falla. La Biblia es la verdad, por eso que tenemos que darle la palabra a la gente. Proverbios 19:11 dice, Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Usted dirá, sí, si usted supiera con quién es que yo vivo aquí. Yo no puedo, yo no aguanto. ¿Tú sabes por qué? Es que esa paciencia que yo estoy hablando viene producto como fruto del Espíritu. Eso no eres tú que lo vas a suplir. Eso es un recurso espiritual que Dios te lo va a dar cuando tú lo necesites. Va a fluir ese fruto. Cuando tú estás lleno de Dios y del Espíritu Santo, es que eso va a salir de manera, digamos, vamos a usar ese término automático. ¿Por qué? Porque tú eres una persona espiritual. Y en vez de salir el deseo de la carne, que es la ira, la cólera, el enojo, entonces va a fluir, el Espíritu Santo te va a suplir de paciencia. No como lo dicen los griegos, no. Que tú tienes que renunciar a tolerar cualquier insulto o injuria. Hay gente que no pueden oír que están hablando de ellos, pero predican que a Cristo lo criticaron. Hay gente que no pueden oír que digan nada de ellos porque se ponen. No. Eso se llama megalosuchia, que es una gran virtud griega, que es la renuncia a tolerar cualquier insulto o injuria. Pero el griego, el hombre grande, es el que hacía lo indecible por vengarse. Pero para un cristiano, el hombre grande es, aun cuando usted tenga la oportunidad de vengarse, rehúsa hacerlo. De hecho, la Biblia dice que no te vengues. Y debe ser la característica de cada cristiano, de cada miembro de iglesia. Tenemos que madurar. Está incluida entre el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Sin paciencia los hombres no pueden andar dignamente en un llamamiento cristiano. Efesios 4:2, léalo. Colosenses 3:12. La paciencia debe ser ejercida con los hombres. Primera de Tesalonicenses 5:14. Señores, hay gente que si usted no le tiene paciencia, usted se va a perder por ellos.
Hay gente que usted tiene que ver cómo lo trata. Eso pasa en el trabajo, en el centro de estudio, en la iglesia, en la universidad, que usted tiene que ingeniársela, que usted tiene que trabajar con ellos como personas especiales y tiene que poner en práctica la paciencia. También es una de las grandes características del amor. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 4. Yo no soporto a ese hombre. Yo no lo soporto. O yo no soporto a esos muchachos. Hay padres que le dicen a los hijos, yo no te soporto. Estoy loco que tú crezcas para que te desgarites de la casa. Estoy loco que te cases. Y dañan su familia y dañan a todo el mundo. Porque no tienen paciencia. Pero dicen luego, yo te amo. Pero mi hermano, también una de las características del amor es la paciencia. Lea 1 Corintios 13, 4. Y la razón para eso es que paciencia es la gran característica de Dios. La gran característica de Dios es la paciencia. Vamos a leer a Romanos capítulo 2, versículo 4. Que dice lo siguiente el texto sagrado. Romanos capítulo 2 versículo 4 dice lo siguiente. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? Y dice, y que si Dios, queriendo mostrar, el 22, la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para muerte. Hermano, Dios es el mejor ejemplo de paciencia. La Biblia en reiteradas ocasiones encontramos que dice que Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda. Léalo eso en 2 Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Hermano, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al bendito arrepentimiento. Dios es paciencia. La paciencia de Dios fue la que Él en los días de Noé esperó hasta que el arca estuvo construida. Puede leer 1 de Pedro 3:20. Y esa misma paciencia fue la que hizo posible la salvación del hombre. 2 Pedro 3, verso 9 al 15. Si Dios hubiera sido un hombre, ya habría tiempo que con un solo movimiento de su mano hubiera borrado al mundo de la existencia, pero en su paciencia, en su amor, en su misericordia, en ser paciente, conlleva los pecados, las insensateces y la desobediencia de nosotros. Por eso un día como hoy, haga un ejercicio en su vida, amado hermano, y ocúpese en entender lo que es la paciencia como fruto del Espíritu. No estoy hablando de la paciencia que adquirimos a través de las pruebas. Estoy hablando de la paciencia como fruto del Espíritu. Usted que dice y hace alarde de que usted es un ungido, una ungida, pero vive desesperado, vive acabando con todo el mundo, estrellando en la casa, y desde que suena el teléfono 3 veces. Por ejemplo, hay gente que usted por error no lo puede llamar 2 veces, que acaban con uno por el teléfono. ¿Estará ahí el Espíritu Santo? ¿Estará ahí el fruto del Espíritu Santo como... ¿Estará ahí? Amado hermano, debemos evaluar nuestra vida a la luz de las Sagradas Escrituras. Basta de vivir un evangelio ajeno a la profundidad de la Biblia. Basta, porque eso nos hace daño. Hay una gran responsabilidad que recae sobre el cristiano. Es ser tan paciente con su prójimo como Dios lo ha sido con él. Por eso te invito a que lleves a la práctica esta palabra que Dios te ha dicho. Hoy planifique algo específico en cuanto a tener paciencia para con los demás. Le diré algo, hermano.
Nosotros los seres humanos fuimos creados para vivir en sociedad. Si no ponemos en práctica el tener paciencia unos con otros, vamos a vivir frustrados todo el tiempo. Créame, hay gente que usted tiene que tenerle paciencia. Hay hermanitos en la iglesia que usted tiene que tenerle paciencia. Hay gente que aunque usted trabaja que tiene que tenerle paciencia. Sí, hay vecinos y vecinas que no hay forma ni manera de cómo tratarlos. Hay maridos, mujeres, hay hijos, hay hermanos que usted no encuentra la forma de tratarlo. No se condene con el trato al prójimo. Dígale a Dios que lo llene de su espíritu para que cuando necesite ese fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia, usted lo ponga en práctica. Usted no puede andar llenándose de rencor. No, porque le tengo odio a fulano, le tengo odio a fulanita, no le soporto, yo no soporto. Pero entonces yo digo en la iglesia que estoy lleno de la unción, pero no tengo paciencia, pero no tengo capacidad para soportar. Tengo constantemente un instinto de venganza. Cuando nosotros tenemos ese instinto de venganza, eso no viene de Dios. Eso no viene de un corazón lleno del Espíritu Santo. No. Un corazón lleno del Espíritu Santo no tiene instinto de venganza, porque cuando la carne lo quiere empujar a vengarse por no soportar, entonces el fruto del Espíritu, la paciencia, va a estar ahí, suplido por Dios para que tú no peques. Y ese Espíritu de Dios que te lleva a la verdad, no a la mentira, te va a guiar a lo correcto. Amados, si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, vamos a tener paciencia. Vamos a evaluar nuestra vida. Yo oigo gente que hacen alarde. Tú sabes que yo no tengo paciencia. ¿Usted sabe lo que está diciendo? ¿Usted sabe que yo no tengo el Espíritu Santo? Porque si tú tienes el Espíritu Santo, lo he reiterado en reiterada, valga la redundancia, ocasiones. Hay gente que cree que el Espíritu Santo es para simplemente, exclusivamente saltar y brincar en una iglesia. Y desde que tienen esos dos componentes, ya, estoy lleno. Y cuando usted sale de ahí, compadre, ¿qué usted hace? Cuando usted se enfrenta y llega a su casa de la iglesia, y encuentra la casa que tiene basura en el frente, que tiene una vecina que le hace la guerra de mil maneras, y ha ido acumulando dolores, ha ido acumulando amargura, acumulando amargura, acumulando amargura. Pero entonces tú dices que está lleno del Espíritu Santo. ¿Pero cuál espíritu, por Dios? Si el Espíritu Santo te va a suplir la paciencia, hay una paciencia que no es producto de la prueba, que es fruto del Espíritu, y tenemos que entenderlo. Saquemos eso de la cabeza. Ay, hermano, no pida paciencia, que paciencia es prueba. No pida, porque no hemos entendido que la paciencia es un fruto del Espíritu. Y ese Espíritu Santo, ese Paracleto que está con nosotros. Cuando tenemos gente a nuestro lado que nos maldice, que nos odia, que no se dejan amar, que no se dejan entender. Gente que siempre vive mirando lo malo y que siempre tienen una palabra negativa para ti. ¿Tú sabes qué te ayuda a soportar eso? El fruto del Espíritu, la paciencia. Sin paciencia no se puede vivir, señores, porque a diario encontramos gente problemática, gente con mala educación, gente con mala formación. Y usted tiene que saberlo cómo lidiar. Usted no se puede condenar por otro. A fulano yo no lo soporto. ¿Sabes por qué tú no lo soportas? Porque no tiene paciencia. Pero si te preguntas, ¿tú tienes el Espíritu seguro? Mire, yo he visto gente que hablan más en lengua que Dios. Y por todo se llenan de ira. Entonces yo no entiendo, compadre. Si usted tiene el Espíritu Santo, tiene que tener el fruto, la paciencia tiene que acompañarle. Esto no es una mezcolanza desorganizada, como dicen algunos. No, esto es un orden y una secuencia, mi hermano. Debemos atender con calma y detenimiento a la palabra de Dios y autoevaluarnos. ¿Verdaderamente estoy yo lleno de Dios como digo que estoy? Por tus frutos nos vamos a dar cuenta. Lo siento, pero es así. Por los frutos nos vamos a dar cuenta. Y estamos hablando de los frutos. Hoy estamos hablando de la paciencia.
Paciencia, esa capacidad de soportar con algo encima de ti, ese callo, ese problema encima de ti que te presiona, pero tú te quedas ahí y no te bajas, tú te quedas ahí, aguantando. Vuelvo y digo, la filosofía griega dice que eso es ser tonto y muchos tienen esa filosofía, pero Jesucristo dice que la grandeza del hombre es esa, soportar. El hombre grande en Dios es el que soporta que lo critiquen. El hombre grande en Dios es el que soporta que lo ignoren. El hombre grande en Dios es el que soporta cuando le tiran basura frente a su casa, cuando te dañan, cuando hablan mal de ti. Eso es lo que demuestra tu actitud si tú tienes el Espíritu Santo de Dios contigo. Por eso un día como hoy te invito a hacer una autoevaluación. ¿Hay paciencia en ti? Señor, dame paciencia. Mi hermano, si usted tiene el Espíritu Santo, eso va a fluir. Lo que pasa es que nosotros estamos llenos de emociones, mucha emoción. Eso va a fluir. ¿Cómo tú actúas cuando alguien te critica? ¿De qué manera actúas tú con esa gente que no se deja amar, que no se deja querer? ¿Cómo lo tratas? ¿Vives peleando, discutiendo, hablándole mal a la gente sin importarte nada? ¿Vives hablando mal cuando sales a manejar? ¿Llegas lleno de ira porque los choferes son malos, porque los choferes se te cruzan adelante? ¿No soportas? Yo no soporto a fulano. Gente que dice que están llenos de Dios. Ahí viene con la misma letanía, no lo soporto. Reitero, mas el fruto del Espíritu es la paciencia. Hermano, ten paciencia. Relaciónate con lo espiritual para que se cultive en ti la paciencia. Y verás que tu vida cambiará. Y verás que serás muy edificado. Oremos. Señor, gracias por tu gran amor con que nos amas. Gracias por tu bondad. Gracias por tu poder. Gracias porque tú eres aquel que nos ayuda. Señor, mira, estamos hablando de todo esto en una secuencia. Te rogamos con el alma y el corazón que mis hermanos puedan entenderlo, que aún yo pueda entenderlo, que lo pueda poner en práctica, porque yo lo necesito, Señor. Oh, que tu Espíritu Santo en mi vida se ponga de manifiesto cada día, pero verdaderamente como es. Señor, te lo rogamos con todo el corazón y te damos a ti toda gloria y toda honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.